Hemos visto que uno de los propósitos es utilizar bien nuestros recursos. El segundo es servir en la obra de Cristo, activamente, en el evangelismo, en el servicio a otras personas, en preocuparnos por los demás, en ayudar a los que sirven en la obra. Es decir, que si tú y yo nos proponemos en este mes a darle buen uso a la palabra que se ha predicado, creo que el Señor va a bendecir nuestras vidas en el año 2024. El día de hoy quiero compartir una historia muy sorprendente. Juan capítulo 9, versículo 1, dice la palabra: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y sus discípulos preguntaron: Rabí significa maestro, ¿por qué este hombre ha nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? No está así debido a sus pecados ni a los de sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en sus vidas. Ahí están los cristianos curiosos preguntando cosas fuera de lugar. Una persona ciega de nacimiento, y los curiosos, los que les gusta preguntar cosas que no edifican tanto, le dicen: pero ¿qué habrán hecho sus padres para que esta criatura haya nacido ciega de nacimiento? Jesús le dice algo muy especial, y es que esto Dios lo permitió para que la obra de Dios se hiciera evidente en la vida de esa persona que era ciega, que había nacido ciega. Creo que cada vez que hay una circunstancia difícil en nuestras vidas es una buena oportunidad para que la obra de Dios se haga evidente en tu vida. Si lo crees, puedes decir amén, gloria a Dios, porque a veces cuando estamos pasando la dificultad, un problema, una adversidad, no nos damos cuenta que quizás esa enfermedad, esa situación en la que se encontraba este hombre ciego, era la oportunidad para que Dios se manifestara en su vida. Eso es lo que le dice Jesús. Eso me llena de esperanza, porque cuando tengo problemas, tengo angustia, puedo decir: si la obra de Dios podía manifestarse en aquel hombre ciego de nacimiento, en mi situación puede manifestarse, en mi familia puede manifestarse. Versículo 4, mientras sea de día, dice Jesús, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Versículo 5, mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, ojo a esto, dicho esto, escupió en el suelo, literalmente baba, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se le untó en los ojos al hombre que era ciego de nacimiento, diciéndole: ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Versículo 7, parte A, el ciego fue y se lavó, entonces al volver ya veía. Quiero que digas: Dios habla a mi vida. Qué historia tan sorprendente, y se va a poner más buena esta historia. Un hombre que había nacido con una situación física evidente, no podía ver de nacimiento, no fue un accidente, no fue algo que le ocurrió, sino que literalmente él nunca había visto lo que tú y yo el día de hoy podemos ver. Quizás nunca había visto un atardecer, no había visto el color de los árboles, de las plantas, no había visto nada porque era ciego de nacimiento. Dios, por medio de Jesús, dice: esto ha ocurrido para que la obra de Dios se manifieste en su vida. Y hace algo un poco extraño, dice la palabra. Yo quiero recordarte que Jesús hizo milagros diferentes. Él hablaba y eran sanos. Hubo una mujer que fue sana solo con tocar el manto de Jesús. Pero en este se pone Jesús creativo, hace barro en el piso con su saliva, hace ahí como y se lo unta en los ojos. Y no solamente eso, sino que le dice que vaya y se lave. Y cuando leemos parte de esa historia nos damos cuenta que este hombre era ciego. ¿Quién lo llevó a lavarse? No sabemos. No sabemos si conocía el lugar, pero lo importante es que el hombre ciego de nacimiento fue y hizo tal como Jesús le había mandado, y al volver de aquel estanque, dice la palabra que ya veía. Muchos de nosotros a veces creemos o pensamos que un buen propósito es esperar un milagro del Señor. ¿Cuántos estamos esperando un milagro del Señor? Muchos de nosotros estamos anhelando un milagro de Dios, bien sea sanidad física, bien sea: Señor, hazme un milagro financiero porque no aguanto más, o bien sea: Dios mío, hazme un milagro en la familia, con la esposa, con el esposo, hazme un milagro con mis hijos que están rebeldes. Algunos esperamos como nación que Dios haga un milagro en esta nación. Muchas veces está implícito ese deseo de nosotros, y a veces iniciamos una nueva temporada esperando que la respuesta de Dios o el milagro de Dios que aún no hemos visto, pero que estamos esperando con fe, ocurre en nuestras vidas. Y creo que eso nos llenaría de mucha alegría y mucho gozo. Pero algo que me importa de este hombre ciego
de nacimiento es que, a diferencia de un ciego, que ayer lo compartimos con los jóvenes, un ciego que Jesús también sanó, llamado Bartimeo, dice la palabra que él estaba pegando gritos para que Jesús le sanara. Él decía: Señor, ten misericordia de mí. Pero en este caso dice la palabra que Jesús y sus discípulos iban pasando y el milagro prácticamente le alcanzó sin quizás él estar buscando aquel milagro. Dice la palabra que cuando vieron al hombre ciego, tuvieron una conversación sus discípulos con Jesús. Esto me indica que el hombre ciego estaba allí. Quizás no había visto a Jesús, no estaba muy atento. Quizás no sabía exactamente quién era Jesús. Pero Jesús pone su mirada en él, sus discípulos tienen un debate y comienzan a cuestionar por qué habrá nacido ciego de nacimiento. Así como tú y yo a veces nos cuestionamos, ¿por qué Dios no me ha hecho el milagro? ¿Por qué estoy clamando y esperando por esto? ¿Qué habré hecho yo malo? Es la pregunta de los discípulos. ¿Qué habrá hecho malo ese hombre para que esté ciego? Pero Jesús nuevamente resalta, querido hermano, amigo, que muchas de las circunstancias que están en nuestras vidas es para que la gloria de Dios se manifieste en ti. Y tienes que creerlo. Y sigue la historia. El hombre fue sano, fue milagrosamente sano. Y el versículo 8 dice que sus vecinos y los que le habían visto pedir limosna, ahí conocemos otro aspecto de este hombre, pedía limosna, decían: ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban: sí, es él. Otros decían: no es él, sino que se parece al que pedía y al que era ciego, pero ahora ya no es ciego y ya no está pidiendo. Entonces había como una confusión. Pero el hombre ciego de nacimiento decía, insistía: soy yo. Yo era el que estaba ciego, el de nacimiento, el que pedía limosna, pero ahora veo, ese soy yo. Entonces le preguntaron: ¿cómo entonces se te han abierto los ojos? Y el hombre respondió. Ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de barro, me lo untó en los ojos y me dijo: ve y lávate en Siloé. Así que fui, me lavé y entonces pude ver. Y el versículo 12 dice: ¿y dónde está ese hombre? Le preguntaron las personas, los curiosos. Le decían: bueno, pero este tipo era ciego, pedía limosna, ahora anda caminando por allí sin su bastón, anda viendo con los ojos abiertos. ¿Qué te ocurrió? Él le explica qué pasó. Bueno, ¿y dónde está el sujeto, el que te sanó? Y él le respondió: no lo sé. Querido hermano, el tercer propósito de año nuevo. Tercer propósito de año nuevo. ¿Sabes qué? Algo que voy a resaltar, vamos a resaltar en esta historia, no es el milagro, porque creo que todos queremos el milagro. Creo que todos anhelamos el milagro. A veces no oramos, pero estamos esperando que Dios lo haga, sí. Y los que tenemos fe en Dios sabemos que Dios puede hacer un milagro. Que Dios pudo haber sanado a este ciego con decirle: sé sano. A Lázaro le dijo: sal fuera. Y Lázaro, que tenía 4 días de muerto, salió afuera. Porque el poder de la palabra de Dios es suficiente para que ocurra cualquier cosa. Pero algo que quiero que vayamos viendo en relación a la historia de este hombre es lo que él conocía, lo que él sabía en relación a su condición y lo que él fue conociendo a medida que fue pasando y transcurriendo la historia. Él sabía que era ciego de nacimiento y que mendigaba, pero ahora sabía que ya él no era ciego, que él podía ver, él conocía su identidad, él sabía quién era, él sabía que él era el ciego mendigo, pero él les decía: ahora soy yo el que está viendo. Y además nos damos cuenta que él no sabía dónde estaba Jesús, tenía conocimiento de que un hombre que se llama Jesús, alguien que me hizo el milagro, pero parece que no tenía realmente el conocimiento exacto de quién era Jesús, de que Jesús era el Hijo de Dios. Y creo que muchos de nosotros tenemos un conocimiento muy vago de quién es Jesús. A veces vemos a Jesús como el hombre que hace milagros, vemos a Dios como el Dios al que le estoy pidiendo algo y que me puede responder. Pero este hombre se encontraba en una situación similar a la nuestra. Él decía: un hombre que se llama Jesús me sanó. Quiero que notes que él parece que tenía cierta falta de información, cierta falta de conocimiento en relación al hombre que lo había sanado. Y le preguntan: ¿dónde está ese hombre? Y él dice: pues no sé dónde está, yo sé que se llama Jesús. Y ese hombre me ha sanado. Y muchos de nosotros, a medida que vamos caminando en fe, nos encontramos con este conocimiento vago de lo que es la fe cristiana. ¿Me explico?
A veces venimos a una iglesia y bueno, nos congregamos, escuchamos la palabra, pero realmente el conocimiento de la fe que profesamos, del Dios en quien creemos, de la doctrina en la que creemos, muchas veces la tenemos así, como este hombre. No sé dónde está, sé que se llama Jesús, pero hasta allí. Y el propósito que el día de hoy quiero compartir es motivarte a crecer en el conocimiento. ¿Sabes qué? Sería tonto pensar que un joven, un niño que entra a un proceso académico de estudio, entra a la preescolar sin saberse las vocales, no sé, pero con el transcurrir del tiempo, se supone y lo lógico es que por lo menos aprenda a leer. No vemos a un liceísta o a un bachiller en ciencias repasando las vocales para que no se le olviden. Sería absurdo esto. Pero muchas veces nosotros en la vida cristiana tenemos este comportamiento. Un conocimiento vago, por no decir nulo, en relación a la fe que decimos profesar. Conocemos poco de doctrina, conocemos poco de quién es Dios, conocemos poco de su divinidad, de la naturaleza trina de Dios. Conocemos poco de que muchas veces, y es preocupante, que muchas veces el cristiano no sabe qué cosas son pecados. Hay cristianos que en estos tiempos piensan que hay cosas que no es tan mal hacerlas, pero ¿qué fundamento tiene? ¿Qué conocimiento tienes en relación a tu fe? Y este hombre, al recibir su milagro, yo lo veo como una persona que llega a Cristo. Sé que Cristo me salvó, sé lo básico porque he entregado mi vida a Cristo, pero él no sabía dónde estaba y quizás no conocía a plenitud quién era ese hombre que le había salvado. Fíjate que él se refiere a él como un hombre, ese hombre que se llama Jesús. Él hizo un poco de barro, me lo untó, me mandó, yo fui y vine y fui sano. Y quiero seguir con la historia. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos al ciego. Por eso los fariseos a su vez le preguntaron cómo había recibido la vista. Y él otra vez les dice, me untó barro en los ojos, me lavé y ahora veo, el tipo sabía algo. El tipo sabía el método y la forma que Dios había utilizado para el milagro. Me untó barro, me lo echó en los ojos, me mandó a lavar, yo fui y me lavé y fui sano. Esa fue su respuesta, una respuesta muy sincera. Y una respuesta que está basada en el conocimiento que hasta este momento de la historia él tenía de Jesús. Lo que él sabía del poder de Jesús fue que hizo barro, se lo puso en los ojos y se fue. Lo mandó a lavar y fue sano. Versículo 16. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de parte de Dios porque no respeta el sábado. Otros objetaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes señales? Y había un desacuerdo entre ellos. Era Jesús una fuente allí de discordia, de conflicto. Unos decían, bueno, pero si este no fuera de Dios, ¿cómo va a ser un milagro tan asombroso? Todos hemos visto a este tipo, lo conocemos, era ciego de toda la vida, el ciego del pueblo, de la ciudad, el que pedía limosnas, pero ahora ve. Y otros decían, pero es que el sábado, como culturalmente los judíos guardaban el sábado, digo culturalmente porque realmente no lo hacían de la forma en la que el Señor lo había establecido en su palabra. Lo hacían como por cultura. Así como nosotros que a veces venimos a la iglesia por cultura, por venir, por cumplir con algo, con algo que hay que hacerlo. Pero realmente no hay un conocimiento profundo de por qué yo hago las cosas, por qué me congrego. Un conocimiento profundo de qué hace Dios. ¿Será que Dios solamente Jesús podía untar barro solamente? Lo único que él sabía era eso. Y hermano, a veces nosotros, el cristiano piensa que Dios lo que puede hacer es, bueno, la creación, eso fue lo que Dios hizo, nos da la vida, ya. Por eso cuando le damos gracias a Dios por la vida y la salud, porque eso es lo que conocemos de Dios. Porque quizás no hay un conocimiento profundo. Y en esta historia veo más que un milagro físico, veo el milagro de un conocimiento, veo el milagro de cómo una persona llega a Cristo, conoce a Cristo por primera vez y comienza a aprender más de esa persona que le ha sanado. No se conforma con su milagro. Él no dice, me sanó, ya se fue, no dice, se llama Jesús, me hizo un milagro. Y dice la palabra que las personas estaban interrogándolo en el versículo 17, por eso interrogaron de nuevo al ciego. Y le preguntaron a él, al ciego, ¿y tú qué opinas de él? Fue a ti a quien te abrió los ojos. Y él dijo, yo digo que es profeta. ¿Por qué él piensa que Jesús es profeta?
Porque no sabía quién era Jesús. No sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Tenía poder, le sanó, pero quiero motivarte a que profundices en tu vida personal y conozcas más al Señor. Sepas más de Dios. Fíjate que él dice, yo digo que es profeta. No tiene la certeza. Entonces lo interrogaron de nuevo y le preguntaron, yo digo que es profeta, versículo más adelante, dice la palabra, vamos a saltar un poco la historia. Dejaron ir al hombre que ya veía, llamaron a sus padres para preguntarle si él había nacido ciego. Ellos le dicen, claro, o sea, pregúntenle a él que él es adulto, pero sí nació ciego. Y en el versículo 24 nuevamente llaman al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, a nosotros nos consta que ese hombre es pecador. Y el versículo 25 revela algo en relación al conocimiento que este hombre estaba adquiriendo de ese Jesús que le había sanado. Él dice, si Jesús es pecador, no lo sé. Lo único que yo sé es que era ciego y ahora veo. Veo a un hombre que está teniendo ya un entendimiento más profundo de quién era Jesús. Se llamaba Jesús, yo creo que es profeta, pero él dice, algo sí sé, que ese hombre ha cambiado mi condición. Que ese hombre ha cambiado una situación en la que yo me encontraba de nacimiento y ya no soy el mismo. Entiendo que ese hombre ha marcado un nuevo inicio en mi vida, un nuevo nacimiento. Soy una persona diferente, toda una vida mendigando, sin poder ver, pero yo lo único que sé es que ese hombre ha hecho un milagro en mi vida. Y muchos de nosotros en este proceso de conocimiento y crecimiento, a veces no estamos en la capacidad de identificar qué ha hecho Dios en mi vida y en tu vida. Yo quiero motivarte a pensar y que tú digas, no sé de doctrina, no sé mucho de la palabra, pero yo sé que yo era pésimo esposo, que yo era un egoísta y Dios ha cambiado mi vida. Esa es la certeza que tenía él. No tenía mucho conocimiento profundo, pero algo sí sabía. Tenía la seguridad de que ese hombre había hecho un milagro en su vida y sabía cuál había sido el milagro. Y hay cristianos que no determinan qué es lo que... Yo te pregunto, ¿qué ha hecho Dios en tu vida? Yo quiero que reflexiones. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Algo que tú puedas decir, lo único que yo sé es que Dios ha hecho esto en mi vida. Esa es la certeza que tenía este hombre. Ya lo veo un poco más seguro. Porque dijo, yo digo que es profeta, pero él dijo, yo sé que este hombre ha hecho algo en mi vida y sigue la historia. Este espectacular versículo 26, Juan 9, pero ellos le insistieron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió, ya les dije que me hizo, o sea, no me hicieron caso. Y tú y yo ya sabemos qué hizo, o sea, escupió saliva, hizo barro, se lo untó en los ojos y este hombre fue sano. Y él les dice, ya les dije y no me hicieron caso. ¿Por qué quieren oírlo de nuevo? Es que también ustedes quieren hacerse sus discípulos. Es que también ustedes quieren un milagrito de eso. Yo quiero motivarte a creer que el Señor puede hacer milagros en tu vida. No es el tema principal que quiero resaltar de esta historia, pero Dios puede hacer un milagro en tu vida. Puede hacerlo. Versículo 28, entonces lo insultaron. Mira el insulto que le dijeron. Discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni de dónde salió. Es decir, menospreciando el milagro. Y el versículo 30, este hombre que era ciego, pero él sabía que ya no era ciego, le responde, allí está lo sorprendente. Que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya hecho el milagro, que a mí me haya abierto los ojos. Versículo 31. Sabemos, dice el hombre que era ciego, que Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha a los piadosos y a los que hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Y qué contundente es el proceso de crecimiento de este hombre. De no saber si era profeta, de únicamente saber el nombre y saber el proceso, ya él reta a estas personas y les dice, eso es lo sorprendente, este tipo tiene que ser de Dios. Nadie le ha abierto los ojos a una persona ciega de nacimiento y él lo hizo.
Es decir, y también hay un conocimiento en el versículo 31 en el que dice, sabemos que Dios escucha que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a los que hacen su voluntad. Quiero que veas cómo él va conociendo más a ese Jesús que había hecho el milagro en su vida. No fue nada más el que escupió en el barro y me sanó, sino ya sé que este hombre debe hacer la voluntad de Dios, porque yo sé que Dios escucha a los que hacen su voluntad. Y si lo escuchó a él, también sé que nadie hace milagros como esos. No se ha visto, dijo, un milagro tan espectacular. Y yo sé que él pudo hacerlo, porque yo sé que yo era ciego y sé que Dios me ha sanado. ¿Ves la certeza? ¿Ves que la vida cristiana, querido hermano, no puede ser nada más Dios me salvó, Dios me sanó ya? Sino una certeza, un conocimiento que debe ir creciendo en cada individuo. Y veo en este hombre el milagro del conocimiento, el milagro del aprendizaje. Veo cómo él va aprendiendo más y más y más de esa persona, de ese hombre que le había sanado. Si este hombre no viniera de parte de Dios, él dijo, yo sé que si no fuera de Dios no me sana. Versículo 34, ellos replicaron, tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones de doctrina. Y lo expulsaron, dice la palabra del Señor. Versículo 35, claro, había un pensamiento en los judíos de que como él había nacido ciego de nacimiento, es que había pecado mucho y un castigo de Dios. Versículo 35, Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo de Hombre? Y el hombre ciego, ¿quién es, Señor? Dímelo para que crea en él. ¿Quién es, Señor? Este hombre tenía quizás más conocimiento de Dios de lo que muchos de los que estamos aquí podamos tener a veces. Sabía que hacía la voluntad de Dios. Sabía que podía hacer milagros que nadie había hecho. Pero no conocía al Señor. Y el propósito que quiero compartir en este tiempo de iglesia, en esta hora, para tu vida, es que conozcas más del Dios al que adoras y al que le cantas y al que sirves. Conozcas más del Dios al cual vas a adorar en una congregación. Fíjate que él no sabía quién era el Cristo. Tenía noción vaga, idea, bueno, y sé que es de Dios, pero él dice, Señor, yo quiero creer. ¿Quién es? Y Jesús le respondió, pues ya lo has visto, es el que está hablando contigo. Y el hombre respondió, creo, Señor, y postrado lo adoró. Creo, Señor, y postrado. Claro. Esos dos versículos pasan por alto, pero algo importante que hay que resaltar es que él era ciego. Él no vio el rostro de Jesús cuando fue sano. Era ciego de nacimiento. Uno pudiera pensar, pero si lo sanó, ¿cómo no va a saber quién es? No, él era ciego, literalmente. Por eso su conocimiento de Jesús es que era un hombre. Y que se llamaba Jesús porque lo había escuchado seguramente. Pero era la primera vez desde que él comenzó a ver que él veía el rostro de Jesús. Y por eso no lo identificaba, no lo conocía. Por eso le dijo, ¿quién es? ¿Quién es ese Cristo? ¿Quién es ese Hijo de Dios? Y Jesús le dijo, es el que está contigo. Y al él identificar, dice la palabra, que declaró el hombre, versículo 38, creo, Señor, y postrado adoró al Hijo de Dios Todopoderoso. Ese es el milagro del conocimiento, del aprendizaje en este hombre. Más que un milagro físico, más que una sanidad física, es el milagro de un hombre que no conocía a Cristo y fue aprendiendo más y más y más y más de él. Y ese es el propósito al cual te quiero motivar. Tienes que saber más de tu fe. Tienes que conocer tu fe. ¿En qué crees? ¿En quién has creído? Un escritor, Alfonso Guevara, haciendo una crítica a los predicadores, a los que tenemos esta responsabilidad importante, dijo en un libro, se está comunicando un evangelio a medias, una especie de cristianismo light, sin calorías, sin garra, aguado, diluido en asuntos triviales y poco consistentes, de teología nula o pobre. Y yo traigo esta reflexión a tu vida porque
es más fácil para ti cuestionar tu falta de conocimiento de la palabra y tu falta de teología y tu falta de doctrina y acusar a los pastores, a los líderes, a los que tienen la responsabilidad. Pero a este hombre no hubo nadie en quien le enseñara. Al contrario, habían personas acusándolo, señalándolo. Y él fue aprendiendo más de Jesús. Él fue reflexionando. Producto de su poco conocimiento, él dijo, este hombre tiene que ser de Dios porque yo sé que Dios oye es a los que hacen su voluntad. Dijo, yo creo que es profeta, pero yo sé que este tipo tiene un poder de Dios porque nadie ha hecho los milagros que él ha hecho. Es decir, que su conocimiento de Dios fue creciendo. Y hay cristianos que tienen un conocimiento de Dios sin calorías, sin grasa, bajo en azúcar. Un conocimiento de Dios vago o nulo. Nos atrevemos, y el escritor en su libro, él resalta el poco conocimiento que hay dentro de las iglesias cristianas en relación a doctrina, en relación a la naturaleza de Dios, a su Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y son pocos los cristianos que tienen años en una congregación, que están en la capacidad de defender su fe, de saber en qué están creyendo. Este hombre dijo, yo sé, no sé quién es, pero tiene que ser de Dios. Es decir, que hay un proceso, y cuando él lo conoce, él le dice, creo, Señor. Hay un proceso de aprendizaje de aquella persona, de aquel hombre que le había sanado. Y el propósito en este año para tu vida tiene que ser aprender algo en relación a tu fe. Crecer en relación a tu fe. Asuntos doctrinales, asuntos teológicos, que te ayudan a defender. Doctrina del bautismo. ¿Por qué te bautizas? ¿Por qué las iglesias bautizan? ¿Cómo tiene que ser el bautismo? Tienes, o deberíamos, estar en la capacidad de crecer en el conocimiento y saber más de lo que yo estoy creyendo, de la fe que profeso. La Santa Cena, ¿qué es eso? Lo hacen de cuando quieren en la iglesia, de vez en cuando. Y hay cristianos que no pueden defender eso. No pueden explicar por qué en la iglesia en la que tienes tiempo congregándote se lleva a cabo, ¿cierto? ¿Por qué hay que ofrendar? Y puedo pasar aquí rato mencionándote temas doctrinales que están en la palabra. Conociste a Jesús, te salvó y te quedaste fue allí. Es el Dios que salva. Pero este hombre no se quedó como nada más el Jesús que me sanó. El Hijo de Dios al que adoró, comenzó a adorar porque entendió a tener un conocimiento más profundo y un aprendizaje más profundo de ese hombre que le había sanado. Y en la vida cristiana, en este año, yo quiero motivarte a que si tienes poco conocimiento de la palabra de Dios, comiences a crecer, comiences a aprender más. Doctrina de los ángeles, doctrina del pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué no es pecado? Porque entonces después vas y dices, en la iglesia no dejan hacer. ¿Qué conocimiento tan abstracto es ese? Porque hay cristianos que dejan de hacer cosas porque en la iglesia no los dejan hacer eso. Eso es un conocimiento muy nulo o pobre o mediocre de la doctrina que está establecida en la palabra. Doctrina de los tiempos finales. ¿Qué enseña la palabra en relación a su venida? Las señales antes del fin, todo este proceso. Y hay muchas cosas que yo creo en el nombre del Señor que tú puedes aprender este año. Muchas cosas. Creo que puedes ponerte gordito espiritualmente, alimentarte, ponerte papiado, como decimos culturalmente por aquí. Porque vas a comenzar a crecer en el conocimiento. Ya no te vas a quedar con las vocales de A, E, I, O, U. Sino que vas a aprender el abecedario. Y después ma, me, mi, mo, mu. Y ahí vas hasta que lees fluidamente y ya conoces el idioma. La vida cristiana, querido hermano, muchas veces está poco consistente de teología. Hay gente que ni sabe qué es teología. Hay gente que ni sabe qué es doctrina. Hay gente que no sabe por qué en mi iglesia se hace ciertas cosas y hay otras iglesias en las que hacen cosas diferentes. Y si no lo sabes, es porque te quedaste solamente con el Dios que salva. No te alimentaste, no conociste más de ese Dios que te salvó. Del por qué hay tantas doctrinas, tantas religiones, dice la gente, tantas iglesias.
Gente que cree una broma y el otro cree otra y eso se andan contradiciendo, qué desorden, qué desastre. ¿Y sabe qué es lo triste de esto? Que resalta este pastor, que esa divagación en el conocimiento de la palabra está dentro de las iglesias. Porque afuera, bueno, el que no ha creído aún, no sabe. Como este hombre, él no sabía que el que le había sanado era el Hijo de Dios, no lo sabía. Solamente sabía que le había salvado, pero fue conociendo más, indagando más, hasta que identificó y dijo, yo creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y lo digo con fe, porque sé lo que creo. Creo en un Dios trino. Creo en la resurrección de los muertos. Doctrina de la resurrección. Creo en la doctrina de la gracia. Creo que la palabra es lo único que yo necesito para crecer en el conocimiento. Literalmente y sinceramente, el Señor ha puesto en nuestras manos tantas herramientas para conocer la palabra. Ahorita tenemos Biblia en teléfonos y muchas aplicaciones. También hay Biblias habladas para los que quizás no pueden leer o no saben leer. O sea, yo creo que estamos en unos tiempos en que el conocimiento del cristiano no ha crecido por negligencia, porque no ha querido. Porque sería fácil decir, no, es que el pastor no predica teología profunda y doctrina. Predicando teología profunda si ni siquiera a veces has conocido al Dios que te ha salvado. Este hombre no estaba en la capacidad, recibió su milagro. No podía enseñársele a este hombre doctrina profunda porque ni sabía que el que lo había salvado era el Hijo de Dios. Pero fue aprendiendo más de él. Entonces a veces en un intento desordenado de intentar adquirir conocimiento, queremos saber cosas. Conoce al Dios que te salvó, al Dios que da vida, dador de vida. Ese es el propósito y quiero motivarte y creo que de los 4 propósitos que vamos a compartir en este mes de enero, creo que uno de los propósitos que a mí me apasiona más transmitirte, aprende de tu fe. Tienes que saber en qué crees, en quién has creído, cómo es, por qué eres cristiano evangélico. Aprende por qué te llamas cristiano, por qué eres evangélico. Eso tiene un trasfondo bíblico, un significado. Aprende por qué te vistes como te vistes. No digas que en la iglesia se visten así. Y no, aprende qué dice la palabra. El conocimiento, profundiza. No te quedes como la iglesia a la que voy. Y algo que he tratado de corregir en este pueblo es que dicen la iglesia del pastor fulano de tal. Aprende de la iglesia de Cristo. De esa es la que tienes que aprender. Porque hay un conocimiento tan vago entre los cristianos que dicen así, yo me congrego en la iglesia del pastor Abraham Rincón. No, tú te congregas en la iglesia de Cristo, conoce más de esa iglesia, conoce más de la palabra, aliméntate. Y obviamente lo primero que tienes que hacer es comenzar a leer la palabra. Lo primero, quiero darte 4 consejos para aprender más de tu fe. El primero es leer la palabra, la lectura de la palabra. Por eso está en el dibujo allí un muchacho mirando para arriba. Dice, una historia cuenta... Dios le da unas instrucciones al pueblo de Israel en Deuteronomio 17:18. Cuando el rey tome posesión de su reino, escribirá en un libro una copia de esta ley. Esta ley se está refiriendo a la Biblia escrita, que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Y el versículo 19 dice, esta copia de la palabra de Dios la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios, cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus estatutos. O sea que ¿cómo aprendo más? Todos los días. Dice allí la palabra del Señor, que la tenga al alcance. No como los cristianos que la tenemos guardada, escondida, que esto no tiene ni una hoja arrugada. Porque si la vas a arrugar la hoja así, no la abrís nunca. Eso está intacta esa Biblia. Desde que te la dieron están las hojas blanquitas. No está maltratada la portada, nada. Aquí dice que esté al alcance la palabra. Y todos los días léela para que puedas aprender más de tu fe. Hay planes de lectura. Siempre enseñamos a los nuevos creyentes que un buen libro para comenzar la lectura bíblica es el Evangelio de Juan. De hecho, estamos compartiendo parte de una historia que está en el Evangelio de Juan.
Pero tiene que haber un deseo de aprender y de conocer. No vamos a estar, no pretendas que estemos aquí 5 años enseñándote la M con la A más. Estás en la M con la que es la M con la A. Eso tú tienes que aprenderlo por allá al inicio de la primaria. Es decir, tiene que haber un conocimiento, un aprendizaje, y parte de ese conocimiento y de saber más es leer la palabra de parte, y lo más importante realmente, lo más importante. A veces nos conformamos con escuchar prédicas de ministros, de siervos de Dios, está bien, aprendes a través de eso, pero la lectura bíblica fue el principio bíblico fundamental para el conocimiento de Dios. ¿Quieres conocer por qué Dios permite que pasen cosas malas? ¿Por qué Dios permite que el hombre fuera ciego y está permitiendo que yo tenga una enfermedad, una situación económica? La palabra tiene la respuesta. Conoce más de Dios y vas a saber. Hoy aprendimos que muchas enfermedades es la oportunidad de Dios manifestar su poder a favor de la persona. Lo aprendimos hoy porque la leímos. Y leímos que la gente pensaba que el tipo era ciego porque Dios lo había castigado, porque era un pecador y había hecho muchas cosas malas en su vida. Y Jesús le dijo, no, él es hasta así porque va a llegar el momento en que se va a manifestar la gloria de Dios en su vida. Claro, pero si no lees la historia, podemos quedar, estos hombres, estos discípulos se iban a quedar con la idea de que el tipo era un pecador. Y de hecho los sacerdotes lo acusan. Le dicen, tú que eres un pecador, vas a enseñarnos a nosotros de Biblia. No habían conocido lo que tú y yo el día de hoy conocimos, porque lo leímos, porque aprendimos de la palabra, la compartimos. Puede, particularmente, y he escuchado a muchos pastores ser enfáticos en esto, la Biblia en físico es un especial, creo que es la lectura base. Ahorita leemos la Biblia en el teléfono, que aparte de leerla en el teléfono, alimenta la vagancia, ¿sí? De tener una Biblia en físico, de pasar las hojas. Pero se respeta, puedes hacerlo. Lo que sí está mal es que muchas veces no la leemos, hermano, seamos sinceros. Tenemos 700 Biblias en el teléfono con la excusa de que tenemos la Biblia en el teléfono. Esa es la coartada. Pero con sinceridad, lo que el Señor le está diciendo es, tenla a tu alcance y léela todos los días de tu vida. Eso me va a dar conocimiento de Dios. De en qué creo, de por qué tengo que estar ofrendando, por qué tengo que estarme congregando, por qué me he visto como me he visto, por qué tenemos que estar cantando en todos los cultos, todo una cantadera ahí, cantan todo feo, aparte, cantaran bonito los hermanos allá músicos. Pero yo voy a la palabra y la palabra me dice que tengo que cantarle, pero a todo pulmón. Y yo lo sé porque lo leo en su palabra. Es decir que toda la fe cristiana tiene su fundamento en la palabra del Señor. Te motivo a leerla diariamente. Agarra un libro de la Biblia, léete un capítulo diario, léete 10 versículos diarios, pero que se vuelva en ti, no una rutina, sino un hábito, una necesidad. Y si comparamos el tiempo de lectura que le dedicamos a la palabra del Señor con el tiempo que utilizamos en redes sociales, en películas, en celulares, en pantallas, ¿qué vamos a estar sabiendo de Dios si sabemos más de las películas y las series que salen? Otro consejo bíblico para crecer en el conocimiento es meditar en lo que has leído. No es leerlo, nada más lee ahí porque el pastor anda diciendo ya que hay que leer la Biblia. No, hay que leerlo. Y meditar en ello. Salmo 119:15, en tus preceptos medito y pongo mis ojos en tu senda, en tus estatutos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Un lector recurrente de la palabra aprende a meditar en ella, a pensar en ella. Yo espero que en el nombre de Dios, en el transcurso del día, tú pienses en este hombre que fue sano y medites, oye, qué espectacular, qué cosa tan asombrosa. Este tipo era ciego de nacimiento. Además, Dios hizo una cirugía ahí toda rara y que con barro. ¿Quién dijo que eso existe en estos días? Esta semana vi una información de que se hizo el primer trasplante de ojo completo. Es una cosa médica asombrosa. Sacaron el ojo a alguien y se lo pusieron a otro porque había perdido un ojo. O sea, algo fascinante. Pero Jesús con barro y saliva le abrió los ojos a un hombre ciego. Medito en eso, pienso en esto. De día y de noche, dice la palabra del Señor. Otro consejo para que, dice el versículo 16, para no olvidar la palabra es memorizarla. Domingo tras domingo los niños se aprenden 1 o 2 versículos, algunos se aprenden más. Porque la memorización es lo que evitó que mis padres me dieran más palo por no aprenderme las tablas
de multiplicar. ¿Sí? De tanto dale, me aprendí las tablas y ya hay un proceso de aprendizaje adquirido. Si no sabes de algo, bueno, memorízalo, esfuérzate por grabártelo así. En mi corazón, dijo el salmista, Salmo 119:8, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra mí. Atesorar, guardar, memorizar en mi mente en todo momento. Y lo último, y quiero que te pongas de pie, el último consejo que quiero darte para saber más de tu fe es indagar. Indagar es profundizar, investigar. Oye, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que a veces hay personas enfermas? ¿Cómo es eso que hay tanta maldad en el mundo y Dios sigue siendo bueno? ¿Cómo es eso? Voy a indagar qué me dice la palabra en relación a eso. Voy a aprender de eso. Pues si no te quedas con que ver el concepto básico del que no quiere creer en Dios, de que si Dios fuera bueno no hubiera maldad en el mundo. Pero si yo quiero saber más, indago, profundizo y averiguo. Primera de Pedro 1:10. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes investigaron cuidadosamente acerca de esta salvación. Hay mucha doctrina, querido hermano, que tú puedes aprender en este año. Mucha. Puedes profundizar, puedes investigar, puedes acercarte a personas de fe que tengan quizás más conocimiento y preguntar y aprender verdaderamente. Que no se acabe el año 2024 y tú sepas de Biblia lo que supiste ahorita o menos porque se te olvidó. Yo sabía, yo me sabía ese versículo. Y se acabó el año y ya no te lo sabes. Se echamos para atrás. Tercer propósito de año nuevo, quiero que digas saber más. Saber más. Sencillito. Quiero saber más de Dios, quiero conocer más, quiero aprender más de Él. Deuteronomio 30, y es tan sencillo quizás aprender de Él. Y te digo que es sencillo porque mira lo que dijo el Señor en Deuteronomio 30:11. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. Esto es maravilloso. Imagínate que tuviéramos que aprender la Biblia en hebreo. Tenemos que aprender hebreo, que el hebreo es un idioma casi extinto y el hebreo en el que se escribió la Biblia es un idioma más confuso todavía, un hebreo muy antiguo. Entonces imagínate que nosotros tenemos que aprendernos ese hebreo, ese idioma tan antiguo para poder aprender. Dios te está diciendo no. Está a tu alcance el aprendizaje. ¿Sí o no? Está al alcance. Está al alcance de esto. Al alcance de un teléfono. Al alcance de una pantalla, de un televisor. Al alcance de un hermano en Cristo. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tu fuerza, ni está fuera de tu alcance. Versículo 12. No está arriba en el cielo para que pregunte, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos los traiga y así podamos escuchar y obedecer? Es como cuando la gente piensa que para aprender más necesitan a alguien que sepa más que él. Y como no tengo nadie que me enseñe, yo no aprendí. Así dicen. Y Dios está diciendo, no, el conocimiento no está allá en el cielo que vamos a buscar. Tiene que ser un super teólogo, pastor, ministro, no sé qué, para que nos enseñe. Tampoco está más allá del mar para que pregunte, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del mar para que nos los traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. Versículo 14, Dios dice, ¡no! La palabra está muy cerca de ti, querido hermano y amigo. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezca. La palabra está tan al alcance. Hoy más que nunca, hoy estamos a 20, ¿qué? 20. Hoy 21 de enero del año 2024, la palabra está más accesible que cuando Dios escribió esto. Cuando Dios le dio esa palabra, no existía internet, no existía impresora, no existía nada de esto. No existían teléfonos, no existían pastores transmitiendo sus predicaciones en internet. O sea, hoy más que nunca yo creo que la palabra y el conocimiento está tan cerca de ti. Y si no lo has adquirido, es sencillamente porque te falta esa meta en tu vida. Voy a aprender más de mi fe. Voy a saber quién es Dios. Voy a saber doctrina de demonios, doctrina de ángeles, doctrina de la gracia, doctrina de la ley, del bautismo, de la Santa Cena, de la ofrenda. Profundiza, aprende más. Que el día
de por allá en diciembre, si no viene Cristo y llegamos todos vivos en el nombre del Señor, podamos hacer un culto de acción de gracia y diga, yo inicié el año sabiéndome 3 versículos, Juan 3:16, porque eso me lo enseñaron cuando aprendí a Cristo, más de 16, ahí vamos bien. Génesis 1:1, en el principio que Dios lo hizo en la tierra, porque eso es como que todo el mundo se sabe eso. Pero al final del año, para la gloria de Dios, he memorizado unos versículos que han sido de bendición a mi vida. No es espectacular esto. ¿No sería maravilloso una meta para tu vida? Así como tratamos de aprender, estudiamos, los jóvenes están en proceso de estudio, de aprendizaje, de conocimiento. El tercer propósito de Dios para la iglesia y también el mío este año es saber más y conocer más de su palabra. Quiero que cierres tus ojos, que tomes la mano de tu hermano. Recuerda que la palabra está muy cerca de ti. Gracias, Señor, porque has sido fiel y bueno, mi Dios. Gracias, porque hasta el día de hoy nos has acompañado. 21 de enero, Señor, 21 días en este año viendo tu gloria, viendo un nuevo día, un nuevo amanecer, viendo tu amor, tu gracia, Señor. Y una vez más nos traes a tu casa de oración y nos retas a la luz de tu palabra a conocer más de ti. Nos retas a la luz de tu palabra a conocer, aprender de nuestra fe, adquirir conocimiento, sabiduría. Oh Dios, quiero pedirte que este año para los que estamos aquí presentes sea un año de aprendizaje, un año de crecimiento, de conocimiento, Señor. Que la lectura de tu palabra en nuestras vidas se vuelva una necesidad, no una rutina, una necesidad. Diariamente, como lo estableciste en tu palabra, esté al alcance, la leamos todos los días de nuestra vida. Podamos aprender más de ella, Señor. Que podamos conocer más de doctrina, asuntos que quizás son vagos para nosotros, podamos al final de este año tener el conocimiento preciso y exacto de lo que tú quieres para nuestras vidas, de lo que tú enseñas, del por qué, oh Dios, el día de hoy, 21 de enero, estamos en tu casa, Padre, porque tu palabra lo establece. Pueda tener yo la certeza de en quién he creído, pueda tener la certeza de en qué creo.